Nosotros estábamos viviendo una realidad completamente diferente a la que se vivía en el lado oeste, porque nosotros estábamos en la ciudad del VIP, en el este, en la otra punta de Sí, donde había comenzado el conflicto. exacto. Y les contábamos a los familiares que si bien el tema político estaba bien candente, a nivel por ahí de cómo se vivía en las calles, estaba sumamente tranquilo. Lo consultábamos con los locales y nos decían que nos quedemos tranquilos, que esto era simplemente un tema político, que no iba a llegar a mayores. Ujú. Así todos no nos queríamos asegurar y sacamos un pasaje para los próximos días, Sí, por si la cosa llegaba a empeorar o si llegaba a venir para el lado del este. Era justamente para hoy. era para hoy. Adelantando, por si acaso, Sí. claro. Estamos hablando de hace varios días atrás. Y bueno, justamente el día de ayer nos levantamos a las 7 de la mañana con el ruido de la sirena del estado de emergencia que ya estaba siendo atacada a Ucrania. No en la ciudad de nosotros, sino que estaba siendo atacada en el otro lado, pero era la sirena ya en todo el país que no paraba. Y bueno, cuando nos asomamos vemos otra ciudad completamente diferente a la que estábamos acostumbrados en ese momento, en todo ¿Fue sentido. fácil llegar a Polonia, José o Denise? ¿Fue fácil llegar a Polonia? Sí, ¿cuánto tiempo No, demoraron y cómo hicieron para pasar de un lado al otro? Veíamos kilómetros y kilómetros de filas de vehículos. No, no fue para nada fácil. Nosotros, bueno, después conseguimos un bus para salir a las 4 de la tarde. Resulta que eran las 4, 4 y 10, nos conseguíamos. Ahí nos empezamos a desesperar porque no había tickets, nadie te vendía. Hasta que bueno, un ucraniano nos ayudó y conseguimos un bus. Fuimos para la frontera. En teoría tenés que tardar 2 horas como mucho. Y a nosotros nos llevó más o menos como 7 horas. Claro. Y la verdad es que era un embotellamiento terrible. Claro, claro, imaginamos. Nosotros seguíamos a la distancia imágenes de las autopistas que salían de Kiev justamente hacia Polonia y realmente era una situación impresionante. Caótica. Ahora, José, te pregunto, ayer veíamos imágenes en la Argentina en donde muchos compatriotas y seguramente ciudadanos de otros países cruzaban a Rumania, cruzaban a Polonia y el gobierno ucraniano detenía y hacía bajar a aquellos ciudadanos ucranianos mayores de 18 años. La idea era poder entregar un arma y combatir, resistir el avance ruso. ¿Lo pudiste observar esto también? esa fue la parte más dura Claro. de todo el viaje para nosotros, Exacto. porque no sabíamos nosotros eso que iba a pasar, ni siquiera los mismos ucranianos, porque se subían al mismo colectivo que nosotros con la idea de estar en unas horas al otro lado ya de la frontera. Sí. Y cuando ya estábamos casi al límite de la frontera, a 50 metros, empiezan a subir gendarmes a cada colectivo y empiezan a contar todos los hombres que había como para ir a la guerra. Sí. Y bueno, empiezan a hablar en ucraniano mediante una persona que nos traduce, nos dice, no, están contando los que van a ir a la guerra, y ahí empieza a armar como un revuelo dentro del colectivo porque los hombres estaban siendo conscientes de que lo estaban contando para ir a la guerra. Ahí como empiezan a caer. En realidad nosotros estábamos más así como preocupados que ellos, porque ellos como que Ellos estaban como, como yo. para mí estaban en shock, no estaban conscientes No de la eran situación en sí. conscientes. Poneme la imagen porque el relato de José y Denise es crudo. Es lo que además de las víctimas fatales y la destrucción, ayer fue un día negro para Ucrania, para Europa y para el mundo. Además de esto, de la pérdida de vidas humanas, el momento en donde son separados los hombres de sus familias, de sus hijos, sus mujeres, para ir a combatir, a defender su país, es terrible. Esta es la imagen. Mirá lo que es la autopista. Mirá esta imagen. Despidiéndose de su familia. Y así lo bajaron del micro, como decía José, como lo comentaba Denise, y llorando, le da el último adiós a su familia. Durísimo. Durísima situación. Esto es la guerra también. Esta es la realidad de la guerra que te tiene que golpear y nos golpea realmente. Dale, te sigo escuchando, José. Impresionante, Y impactante. bueno, en ese momento fueron varias veces las que suben como a contar o a discutir ese tema. Primero el conductor como que les anuncia, fíjense que es probable que los hombres no puedan pasar y tengan que ir a la guerra. Ahí como que empieza una discusión o empiezan a hablar en ucraniano que no entendíamos qué decían entre sí los hombres. Sí. Me imagino como que, bueno, ahí empieza el rumor de que eso podía llegar a ser cierto. Y después, bueno, evidentemente, cuando llega a la frontera empiezan a contar un militar de
una persona gendarme de Ucrania, empieza a contar. Cuando llega a mí, me pregunta por la nacionalidad, porque cada uno tiene que tener el pasaporte en la mano en ese momento. Y los mismos ucranianos dicen, no, él es extranjero. Entonces yo ahí zafé, digamos, de ir ahí. Y solamente bajaron todos los hombres porque había una persona enyesada, se la llevaron también. Había una persona que tenía un permiso. ¿Qué puede aportar una persona enyesada? No puede caminar prácticamente. Es prácticamente entregar y él su le dijo, vida. pero... bueno, decía, niños, se rellena después con un montón de autos particulares que los hombres también quedaban y lo rellenaban con justamente niños y mujeres de autos civiles y demás. José, ustedes vivieron parte de la desesperación que se pudo ver a la distancia, obviamente, de la compra de mercaderías, de tratar de llenar con combustible el vehículo, de poder retirar dinero de los cajeros automáticos, porque uno se imagina que esto también es parte de la guerra. Quienes deciden finalmente quedarse o no tienen manera de salir de Ucrania, van a tener que en el día a día llevar adelante, digamos, las imposibilidades que tenían desde el lugar de comprar mercadería, de cargar combustible, de poder ir al cajero y retirar dinero en efectivo, más allá de tener que esconderse en el búnker cada vez que sonaran las alertas, ¿no? Y de hecho, cuando estábamos yendo a la terminal, esa misma mañana, ayer que escuchamos la sirena, lo primero que hicimos fue terminar de cerrar la valija, que ya las teníamos medias así hechas, y en el camino veíamos era prácticamente a cada cuadra una cola bárbara para sacar plata en el cajero, gente que deben estar en la mayoría de las ciudades de los que quedaron. ¿Ustedes tuvieron contacto con personas que todavía están allá? ¿Qué es lo que les pueden contar o qué les relatan de lo que se está viviendo? Ay, lo perdimos a José y a Denis. Pero me quiero quedar con algo que dijo José al principio. Eso, poneme el mapa, por favor. Vamos a entenderlo, vamos a Gustavo. Poné el mapa de la situación. José y Denis son argentinos, vivían cerca de la zona este. Claro. El principal lugar de la discordia, de la pelea. Estos dos estados, estas dos provincias prorrusas, separatistas, que querían independizarse de Ucrania, ¿sí? Y por esto era el principal motivo o el primer motivo de Putin para avanzar. ¿Correcto, Gustavo? Sí, promovidas por Rusia. Promovidas por Rusia, sí, bien. Vamos a Ahora, decir. ellos vivían cerca de esta zona, por donde gran parte del ejército entró, por la zona este. También, recordad, lo hicieron por la zona norte, por Bielorrusia y por el Mar Negro, por 3 flancos. Ahora, ellos vivían en esta zona. Los propios ciudadanos ucranianos les decían, no va a pasar nada, seguramente se termina con algo diplomático. La charla diplomática entre ambos países con la participación seguro de las grandes potencias. Seguramente no va a ocurrir más allá de un enfrentamiento menor. Y mirá, en cuestión de 72 horas de lo que estamos hablando. ¿Lo tenemos de nuevo? Lo tenemos de nuevo. Dale. Denis, José, los estamos escuchando. Yo lo que les preguntaba es si se habían podido poner en contacto con alguien desde Ucrania y si llegaron a contarles cómo se está viviendo en este momento en el lugar. Sí, tenemos unos amigos que nos hicimos argentinos, que es futbolista de un club de primera división de Ucrania. Sí. Y en este momento ellos salieron 3 horas de diferencia a nosotros a la terminal. O sea, ellos llegaron 3 horas después. Nosotros nos estábamos tomando el colectivo que pudimos enganchar, digamos, de casualidad, porque no teníamos el ticket, le tuvimos que dar la plata al conductor. Con decirle que hay tanta congestión de gente, tanto embotellamiento, que se bajaron todos del auto y de los colectivos y empezaron a caminar. Me mandó hace poco mi amigo una foto de que, bueno, la subí a mi Instagram, que tienen 80 kilómetros caminando hasta la frontera, o sea, no es que están ahí nomás. Sí, no y hay una cola de gente que es como un mar de gente que no para. Pará, José, esa definición. Es un mar de gente que trata de escapar de la guerra, del avance del ejército ruso. Ayer hablaban de cerca de 100.000 ucranianos nada más, que habían dejado el país. Sin olvidarnos el dato que recién aportabas, cómo retiraban a los hombres mayores de 18 años de sus familias para que hoy resistan en Kiev y en otras ciudades el avance del ejército ruso.